¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Bueno, compañeros, les voy a presentar el siguiente artículo. El título es COVID-19 y tabaquismo. El mismo título, bueno, muchos de los que buscamos, en general estuvimos buscando mucho, y casi todos como que tienen la necesidad de especificar en el título qué tipo de artículo es, pero yo creo que esto para limitar o evitar confusiones entre los mismos. Bueno, la revista es una revista bastante importante, proviene de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, es Archivos de Bronconeumología, cuenta con un factor de impacto de 4.957 y es considerada una de las mejores revistas de neumología de habla hispana. Bueno, al revisar nosotros el artículo, podemos observar que se detalla con claridad lo que sería el objetivo del artículo con dos preguntas. Se asocia el consumo de tabaco en pacientes con COVID-19 con una progresión negativa y desenlace adverso de la enfermedad. Y si se asocia el consumo de tabaco actual y pasado a una mayor posibilidad de desarrollar COVID-19. A ver, entonces, fíjate bien. Cuando ellos buscaron su metaanálisis, esas fueron las preguntas que se hicieron. Tú cuando tienes un metaanálisis, tú te planteas una pregunta. Y estas fueron las preguntas que ellos se hicieron. O sea, ¿se asocia el consumo de tabaco en pacientes con COVID? Con una progresión negativa, o sea, ¿les va más mal a los pacientes que fuman que a los que no fuman? Esa es la pregunta. Y luego después, a desarrollar. Se asocia el consumo, ya. Dice, si en este momento se está fumando, se asocia. Si aún, aunque antes habían sido fumadores y ahora no, se asocia, ¿no? Esas fueron sus dos preguntas. ¿Qué más, doctor? Bueno. No importa. Esto, lo demás ya no lo digas, ¿está bien? Vamos a ver la introducción. Vamos a ver propiamente lo que sería la introducción. Se nos presenta una breve descripción, una breve definición de lo que es el SARS-CoV-2, el COVID-19, y nos menciona que la COVID-19 es generalmente una infección respiratoria caracterizada por fiebre alta, tos y disnea, que en el 80% de los casos es de intensidad leve y con buena evolución. Sin embargo, también nos menciona el artículo que en un 20% la evolución es hacia una neumonía y que en algunas ocasiones evoluciona en insuficiencia respiratoria aguda o muerte. Y aquí mismo en la introducción nos indica que el tabaquismo ha sido identificado como un factor de riesgo. Y mediante el acrónimo PICOS, que es con lo que se va, son los criterios de exclusión de artículos para este metaanálisis, se plantearon las siguientes preguntas que ya habíamos mencionado al inicio del artículo, sobre si se asocia o no el tabaco a una mejor o peor evolución de la COVID-19. La revisión sistemática se realizó el día 9 de abril de 2020 en las bases de datos Web of Science, Scopus, Google Scholar, Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud, Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud, Trip Database, Science Direct, sin utilizar restricciones de idioma, pero limitando la búsqueda desde el 1 de enero del 2020 al 9 de abril. Como nos comentaba en la clase anterior la doctora, cuando nosotros vamos a buscar artículos, por ejemplo, que estamos utilizando la base de datos PubMed, se van a buscar palabras clave y en este caso se utilizó lo que es 2019 nCoV, que significa nuevo coronavirus, o R de Odds Ratio 2019, nuevo coronavirus, entre otras palabras que fueran relacionadas pero específicamente al nuevo coronavirus.
Bueno. Ok, porque hay un viejo coronavirus, doctor. Sí, doctora, porque el coronavirus ya existía como tal. El problema fue la cepa nueva que mutó, me parece que es la palabra, que mutó en Wuhan, China. O sea, es una cepa infecciosa más agresiva que la de coronavirus que teníamos antes. Fíjate que no, o sea, no, ya antes había un coronavirus bastante mal, que gracias a Dios solamente se extendió por China no, por Asia, hace unos que, creo que 8 o 9 años. Y en 2009. Sí, exacto, en el 2009, y también fue bastante severa, pero no se extendió a todo el mundo. Entonces, por eso sí hay una, de hecho le llamaban SARS, de hecho, era el SARS, y les fue bastante mal a ellos. Por eso ahora esta vez no les fue tan mal, porque ya tenían ellos como el antecedente y como que las medidas sanitarias ya bien establecidas. Por eso dicen el nuevo coronavirus. Entonces, a ver, bájale un poquito y dinos bien cómo qué fue lo que pusieron. Fíjese, ellos pusieron calma. Perdón. No. Ahí está. Las palabras, sí. Entonces, ellos pusieron en los buscadores el nuevo coronavirus, coronavirus enfermedad 2019, coronavirus COVID-19, o no es OR, doctor, es O. Es cierto. No lo vi entre las comillas. Sí, no lo vi. ¿Qué dice OR? Me falló la vista. No, ¿cuál vista? Te falló el inconsciente. Ok, o COVID-19 o nuevo coronavirus, infecciones y neumonía. A ver, pero ¿dónde está el tabaquismo? A ver, súbelo. Creo que sí. Aquí está. Síndrome respiratorio severo, o coronavirus de Wuhan, enfermedad, neumonía, ahí está. Y, o sea, pusieron todo esto y tabaquismo o tabaco. O sea, fumadores o tabaco. Ya sea en el artículo, o sea, en todo el artículo, pues sí se puede poner, sí se fijaron cómo se puede poner, ¿verdad? O en el resumen, o en las palabras clave. O sea, ellos trataron de abarcar todo el artículo, incluso las palabras, y no solamente las palabras claves. Generalmente yo cuando busco algo lo busco por palabras claves. Aquí dijeron no, todo, o sea, donde sea que venga lo del tabaquismo. Ok, bien. Y luego, a ver, bájale un poquito. Ahora sí, dinos, ¿qué fueron lo que ellos pusieron como criterios de inclusión y exclusión? Bueno, principalmente se centraron en las siguientes tipologías documentales, que son los originales, cartas científicas y editoriales sobre el tema de interés en el estudio. Fueron excluidas las revisiones, cartas al editor, comentarios, opiniones, perspectivas, guías y normativas, páginas web de opinión, selecciones bibliográficas, casos o series de casos y resúmenes o actas de congresos o simposios. La localización y selección de artículos, tanto incluidos como eliminados, en la fase de cribado y la elección se nos van a indicar en estas tablitas que tenemos aquí abajo, que es lo que les mencionaba ahorita del acrónimo PICOS, donde vamos, no es cierto. No es verdad. No, perdón. Es en este. Ahí está. Todos los artículos de metaanálisis tienen que tener esta tabla. ¿Sí me escuchan bien?
Sí, ok. Tienen que tener esta tabla, todos. A ver, explica esta tabla, doctor. Bueno, específicamente para este metaanálisis vamos a enfocarnos en que de artículos identificados en total fueron 117 y se nos va a indicar la base de datos en la que se encontraron y el número de artículos que se encontraron en dicha base de datos, como Web of Scholar, me parece que se llama, Scopus, Google Scholar, Script Database, Science Direct, que fue donde más se encontraron 57, y no se encontraron ni en LILACS o en IBEX ningún artículo relevante para la investigación. Sin embargo, aquí mismo en la identificación también tenemos que englobar que hay artículos adicionales que fueron identificados por otras fuentes. Estos fueron 16. Los artículos que nos van a quedar ya para lo que sería el cribado, nos van a quedar 114, ya eliminando los duplicados. Después, de estos 114, se van a excluir 52, pues cumplían con requisitos de exclusión, que es lo que les mencionaba ahorita, de que se excluyeron los originales, revisiones, informes, guías clínicas, casos clínicos, cartas al editor y sitios de web de información de opinión. Para el método de selección, se seleccionaron 62 artículos, porque en este también se excluyeron otros 28 por falta de adecuación al objeto de estudio, como fueron 12 originales, 8 revisiones, 5 cartas, 2 comentarios y 1 opinión. Posteriormente a la exclusión de estos 28 nos vamos a quedar con 34, que van a ser específicamente para la revisión sistemática, y 19 propiamente para el metaanálisis. Pero eso es porque excluyeron a los otros que no son los 19, doctor. Artículos incluidos 34. Y luego ¿por qué los excluyeron a los demás? No los que están arriba, sino los que están abajo de cuenta. 19 para 34, ¿cuántos son? ¿De estos? No. Mira, súbelo. Ajá. Un poquito ahí. Ahí está. Dice, tras eliminar los duplicados, les quedaron 114. De esos 114, solamente 52 cumplían los criterios de exclusión, o sea, los excluyeron porque no eran originales, porque eran revisiones, porque etcétera. Entonces seleccionaron 62. De esos 62, excluyeron 28. ¿Por qué? Porque no se adecuaban al objetivo del estudio. Y luego de estos, finalmente les quedaron 34. ¿Ya ¿sí me va siguiendo o no? Sí. Ok, y luego después dice artículos incluidos 19. ¿Y los demás? ¿Por qué los excluyeron? Porque siempre van diciendo por qué los van excluyendo, pero estos no pusieron por qué los excluyeron. Sí lo había seleccionado. Era porque... ¿Por qué? Me parece porque no eran... o sea, ya dentro del análisis estadístico, para el metaanálisis no cambiaban realmente la significancia del artículo. De hecho, al retirar el 20% de estos artículos, no se movía no tenía nada de relación con la significancia del metaanálisis. Por eso me acuerdo que lo habían retirado. No me acuerdo específicamente. Pero, por eso no se deben de retirar los artículos. A ver, dime dónde dice eso, porque tú luego lees mal. Sí. A ver. Me parece que era por aquí. No, es en el material y métodos. En el material y métodos. Aquí está. Ah, ok. De ellos fueron rechazados otros 28 por falta de adecuación al objeto, quedándonos con 34. Los 15 artículos de revisión sistemática excluidos del metaanálisis fue porque, aunque disponían de datos de tabaquismo que estaban relacionados con prevalencia de comorbilidades y consumo de tabaco y vapeo, la expresión de enzima convertidora de la angiotensina, análisis de características clínicas de los pacientes por infección de COVID-19,
y varios metaanálisis previos, por lo que no se incorporaban variables de interés para responder las preguntas de este metaanálisis. Perdón. Entonces, al final, ¿cuántos les quedaron? 19. 19, a ver, súbelo. Aquí. Ahí está. 19, ¿ok? Entonces les quedaron al final 19 porque los excluyeron. Aquí debieron de haber puesto al lado una cajita donde diga porque habían excluido los otros 14, pero no. Como esta, 15, ¿no? Son Sí, 15 los que excluyeron. Sí, aquí dice. 15. Los 15 artículos de la revisión sistemática excluidos del metaanálisis. Ok, fueron porque pues no les interesaron. Entonces, ahí debieron de haber puesto por qué los excluyeron, porque a mí o sea, recuerden que una tabla debe hablar por sí sola. Y si ustedes tienen que irse al texto para buscarla, pues bueno, pero idealmente debe de estar ahí, ¿verdad? Porque los excluyeron. Ok, entonces, así es como se hace un metaanálisis. Si ustedes se fijan, el método es bastante simple. Ustedes se ponen a revisar, ponen sus palabras claves y luego los leen todos, hay que leerlos, de menos el resumen, y luego decir, este sí, este no me sirve, y luego ya después, así como ellos van diciendo, bueno, de todos esos que leí de los 62, excluí tantos por esto, y luego tantos por esto, y luego tantos por esto, y al final me quedo con bien poquitos. Se quedaron con 19, que es un buen número, Lo que pasa es que ahorita están publicando de COVID todo. Entonces, pues ahorita hay un montón de lo que ustedes quieren, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué más, doctora? A ver, súbelo. Doctora. Mande. Una duda, ¿y no hay un mínimo de artículos que No. Yo he visto metaanálisis de 3, de 4. Bien poquitillos, y entonces, pero se ve bien impresionante porque dicen, y luego sacamos 10,000 artículos, y entonces, órale, y luego no, pero quitamos quién sé qué, y luego los quitamos por quién sé qué, y al final se queda con 3, y entonces, no manches, bueno, está bien, que díganme las conclusiones de interés, pues, sí, es difícil, pero sí hemos visto de 5, de 6, después de que ellos encontraron miles de artículos acerca del tema, se van excluyendo porque no eran del tema, porque dicen, es que estos se vieron bien decentes, la verdad, ellos se vieron bien decentes, pero hay otros que son bien indecentes. Dicen, encontramos 1,000, pero de los 1,054 no eran de tema. Pues entonces no los encontraste, compa, pues no, ¿me explico? Y ustedes se van a encontrar con ese tipo de cosas y luego ya, no, pues ya finalmente 100 y luego ya de los 100, 60 no, y luego de los 60, de los 40 que quedaron, 20, 15, y al final se quedan con 5 o 6. Porque ustedes van a ver que al final no es tan sencillo, o sea, tienen que emparejar muchas cosas. Para hacer un metaanálisis tienen que emparejar muchas cosas que vamos a ver en la tabla que está arriba ahí. Entonces, tienen que ser bastante parejos los artículos y pues no todo el mundo hace lo mismo. Todo el mundo quiere hacer algo novedoso. Entonces, no muchos se repiten. Yo por eso cuando les digo, pues está bien, a ti te salió, qué bueno, ya el otro no le salió, pues qué bueno. O sea, eso quiere decir que pues que hay gente publicando de lo mismo, ¿verdad? Y podemos hacer metaanálisis. A ver, ¿qué más, doctor? Súbelo. Ahora sí, lo que les mencionaba ahorita, del acrónimo PICOS, bueno, aquí traté de marcarlo. Lo de acá es para saber nada más, para saber identificar de qué artículo estamos específicamente hablando. Acá va a venir el título del artículo y su respectiva referencia. Sin embargo, lo que vamos a hacer, lo que nos vamos a enfocar es en esto. Es un formato cuya estructura nos va a ayudar, cuyo formato, nos va a ayudar a formular lo que sería una pregunta clínica. En participantes nos va a definir cómo se describe al grupo de pacientes o la población. La intervención a investigar, para presentarla ahí. Por ejemplo, aquí tenemos 76,993 pacientes en 10 estudios en el metaanálisis.
Aquí vamos a investigar si el análisis de la prevalencia de comorbilidades en pacientes con COVID-19 que han sido hospitalizados. En la comparación vamos a tener, como quien dice, una alternativa, una opción de qué es lo que nos va a interesar del estudio. Una comparación entre la prevalencia en porcentaje de comorbilidades entre fumadores y no fumadores. Y propiamente el desenlace o el resultado de nuestro interés. En este caso, es la prevalencia de fumadores de 7.63 con un intervalo de confianza del 95%, con un OR de 3.83 a 12.43 y con un intervalo de confianza de 90% y una significancia de 0.0001. Y al final ya nomás nos indica qué tipo de estudio fue realizado en este artículo, que fue el inicial. Y lo mismo se repite para cada uno de los artículos. Se nos indica el título, referencia, cómo se describe la población o pacientes de interés, de los cuales 1.085 pacientes con datos de tabaquismo, de un total de 1.099 pacientes. Vamos a analizar las características clínicas de los pacientes diagnosticados con COVID-19. Se nos va a detallar la comparativa o dato de interés, y de ese vamos a sacar lo que sería el desenlace o outcome esperado. El total de los 927 pacientes nunca habían fumado, esto representa el 85.4%. 21 son exfumadores, que ese es un dato importante que nos aporta información fuerte a la pregunta inicial que habíamos dicho, que si fumar actual o antes era un factor de riesgo para una peor evolución. Representa 1.9% y 137 fumadores actuales representaría el 12.6%. En China va a representarse una gravedad con un OR de 1.84 con un un intervalo de confianza del 95%, y esto nos da específicamente No. El intervalo de confianza siempre va a ser al 95%. ¿Cuál es el intervalo de confianza ahí, doctor? 95. No. ¿Cuál es el intervalo de confianza? Michelle. De lo que les voy a platicar. 1.887.580. No, esa es la población. No, doctor, no, ¿cómo crees? Ese es el intervalo de confianza. Fíjate bien. El OR es 1.8, con un intervalo de confianza del 95% de 1.246 a 2.219. Ese es el intervalo de confianza. No es la población. Te digo que tú estás así como el Chavo del 8, lees una cosa y dices otra. A ver, no, ¿cuál se te cruzaron los cables? A ver, entonces, fíjense bien lo que dice la tabla. Dice, en total, 927 pacientes, porque juntaron todos los estudios y los sumaron a los pacientes. Unos publicaron 100, otros 200, unos 5, otros así. Y entonces ustedes dijeron, a ver, de los 900 pacientes, vamos a redondearlo, nunca habían fumado el 85%. El 1.9% eran exfumadores. Son fumadores el 12%. La gravedad que encontraron en toda la población que fuman, porque pues están diciendo un OR, es de 1.87, con un intervalo de confianza de 1.2 a 2.8. Y no sé qué es compósite, es de 3.2 con un intervalo de confianza de 1 a 5, o sea que sí es significativo. A ver, acá dice otra cosa.
Dice, la OR no está ajustada, Ok, a ver, ahora sí, chiquita la tabla. Ellos están aquí poniendo, pues, las características de su población. Y luego, factores de riesgo en pacientes de Wuhan, ¿verdad? Fíjate, ellos hicieron puros pacientes de China. Identificar los factores de riesgo asociados. La gravedad, la progresión favorable o desfavorable. La enfermedad se clasificó en 3 grados. No severa, severa y crítica, o sea, muy grave. La evolución favorable, y luego ellos definen aquí qué fue favorable y qué no. ¿Sí? Entonces, la que lo dieron de alta fue leve, así rapidito. Y luego, recuperación total y alta, progresión en forma crónica o severa, en forma no severa, cambios en la PCR de positiva a negativa, mantenimiento de la enfermedad no severa, evolución desfavorable, cambios de la enfermedad no severa hasta severa o crítica, muerte o pues sí, eso sí es algo grave, muerte o mantenimiento de la enfermedad severa y crítica. Ok, sale. Entonces, igual son observacionales, ¿verdad? De estos 323 pacientes no eran fumadores. ¿En cuál? Ay, es que la tabla está media chueca. A ver, aquí está. Se me hace que ahí hubo una confusión. Lo que están presentando ahí son de cada artículo que sacaron, como si fuera un resumen. Yo sé, sí, yo sé, porque son 927 pacientes. Sí, o sea, sí, Michelle, todas las metaanálisis es eso, te cuenta. Juntan a todos los pacientes y luego hacen un resumencito de cada uno. Mira, debe de haber otra tabla. Bájalo un poquito. Por estudio. Ahí está, míralo. Ahí está. Por ejemplo, a ver, súbelo, doctor. Perdón que te haga subir y bajar. Súbelo. Ya, mira, por ejemplo. Qué bueno. Aquí está. Sí. Es cada uno de los artículos. Cada uno. Perdón. Sí, es cierto. Entonces, ahí está el autor. Este es como el título. Sí, el título. Así dice. Mande. Ahí está, estoy peor que tu compañero. Ahí está el título y luego está el autor y luego cuántos pacientes fueron y luego la comorbilidad, la comparación y demás. Y luego después viene el otro artículo. Sí, es cierto, es el resumencito. Las características clínicas, la cantidad de pacientes y luego ¿qué hicieron? ¿Verdad? Y luego viene el otro. Los factores de riesgo. A ver, vamos a ver cuántos pacientes lograron juntar. Hijos de su madre, ¿esto dónde es? En China. 76,993 pacientes. En 10 estudios en el metaanálisis. La exposición son ráfagas de corticosteroides orales, menos de 14 días. Son un chorro. ¿Dónde sacan tanta gente? Bueno, sí, sacan un montón de gente, son un montón de chinos. Bien, aquí en Wang et al, 1,085 pacientes. Aquí se vio más light, 323 pacientes, en donde se identificó los factores de riesgo asociados al desenlace clínico. A ver, bájalo un poquito, doctor. Bájalo. Y luego aquí, Yang et al, 52, y luego ya van bajando. Y luego 140, y luego 191, y luego 42. Pásalo. Fumadores y no fumadores. Y luego dice aquí, por ejemplo, este hombre juntó 1,590. Qué genial, ¿verdad? 1,590 pacientes. Es un chorro. Pero es un estudio de corte. Mira, es un estudio de corte prospectivo. Ok, y luego aquí, estos fueron cinco trabajos, pero ¿cuántos pacientes? Ok, bájalo un poquito, porque fueron 14, ¿no? ¿Cuántos fueron? ¿20 qué?
Bájalo un poquito. 30 trabajos, 5 trabajos, 78 pacientes, 188 pacientes. Bájalo. 8 trabajos. ¿Sí? 3 estudios, 147 pacientes, 6 estudios, 56 estudios, 545 pacientes. Pásalo. 21, 22. Oh, son un chorro, 1500. A ver, ahí que vieron en esos 1500, dice, el objetivo fue evaluar el desenlace adverso en pacientes con COVID-19, estratificado por comorbilidades. Ok, bájalo un poquito. Conocimiento longitudinal hasta la edad adulta es que hubo 4 patrones de crecimiento pulmonar con el tiempo. Ok, 24. Fueron 24 estudios, ¿no? Sí. Ok, son ahora 36, sí. creo. Oh, sí, es cierto. Bájalo. No, 24. A ver, bájalo. Ya vamos a 29, esto. tienes razón. Acá están los otros. Siguen. Ok. Dice, estudios en el metaanálisis en negritas y negritas no incluidos en, por ejemplo, los estudios en negritas y negritas, los incluidos en la revisión sistemática. Ok, bájalo. Ok, ahí está. ¿Cómo seleccionar los artículos? Esta ya la vimos, bájalo. Debe de haber otra tabla. No hay otra tabla, doctor. Ahí está. Ok, ahora sí. Fíjate bien. Ahí, abre la tabla. Open. Okay. Nos enfocamos en esto, ¿no? Sí, claro. Ahí es donde te vas a enfocar perfectamente. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué es eso? Esto, doctora, es lo que conocemos como forest plot, de lo que nos hablaba mi compañera en la clase pasada. Ok, es un forest plot. O sea, cuando ustedes vayan a ver un metaanálisis, lo que tienen que ir rápidamente es saber esta forest plot. A ver qué le sale. A ver, ¿qué le salió entonces, doctor? Bueno, en la clase anterior mi compañera Gloria nos mencionó concretamente que el forest plot pues es un diagrama de bosque, pues, se utiliza para sintetizar la información encontrada utilizada en la revisión sistemática, aunque no toda la información de la revisión sistemática va a terminar en el metaanálisis, que es lo que ya habíamos mencionado. Esta síntesis se va a formar de manera en que vamos a encontrar acá los estudios, en este caso los vamos a encontrar con el nombre del autor. Bueno, yo pienso que para leerlo como tal, yo pienso que no deberíamos enfocarnos tanto en este tramo del forest plot, sino en lo que sería el propio metaanálisis y en este caso el odds ratio, que es lo que nos va a interesar. Habíamos visto antes que podía ir de 0.5, era la línea de no efecto. Sin embargo, como estamos hablando de odds ratio, tenemos que ponerlo desde 1, porque un odds ratio mayor a 1 va a ser indicador de que si hay riesgo de o no padecer efectos, por así decirlo, para fines de este caso, efectos de una peor evolución por tabaquismo. Fíjate bien. Si tú tienes más de 1, tú tienes riesgo para una peor evolución. Si tú tienes menos de 1, protección. O sea, que evolucionan mejor si fuman. Eso quiere decir. O sea, si el paciente tiene más de 1, quiere decir que le fue peor si fuma. Si el paciente tiene menos de 1, quiere decir que le fue mejor si fuma. Eso es lo que quiere decir esta tablita de Forest. Esta cajita de Forest. Pero a diferencia de ti, yo creo que primero leer del lado izquierdo es bueno. En total, ¿ellos cuántos pacientes evaluaron? Porque no evaluaron todos. ¿Cuántos estudios hay aquí? Alguien que tenga buena vista, cuéntelos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
19. Y arriba eran 37, 36. Lo cual quiere decir que ellos excluyeron pues todos los demás, porque no les pareció, porque eran metaanálisis, porque, por ejemplo, todos esos que decían 5 estudios, 4 estudios, esos yo no los entendí, pero estos no están aquí. Aquí nada más están los que tenían los pacientes. ¿Se acuerdan? Yo les digo, oye, estos son un montón. Ese le excluyeron porque eran como 20,000, eran un chorro. Entonces, aquí nada más se quedaron pues con los que verdaderamente tenían los pacientes, así, los pacientes tal cual, ¿verdad? Bien estudiaditos. Y finalmente se quedaron con 1,788 pacientes en total, que es lo que dice el total, doctor, hasta abajo. Ok, bien. Y luego dice los eventos. Pero este es de los fumadores. Los 1,788 representan a los fumadores o exfumadores y los nunca fumadores, los 4,600. Yo sé. Ahí Perdón. está. Fumadores o exfumadores, 1,788. Y los no fumadores, 4,677. ¿Ok? Ahí está. Y luego dice, y luego vienen ahí todos los ORs. O el OR es de cada estudio. Y entonces, al lado está en la tabla de Forest, en la cajita de Forest, está la rayita, como el bigotito, ¿verdad? Antes le llamábamos cajas de bigotes, pero ahora bien fashion les dicen Forest. Entonces, ahí está el bigotito de cuánto es la cajita, o sea, lo que es un cuadrito que está muy chiquito, no sé si es un cuadrito, es una bolita aquí. No, arriba, doctor, en cada una de las bigotes. En medio está la rayita, que es el OR. Ahí está, es como un circulito. Es el OR, y luego hasta donde llegan las líneas es el intervalo de confianza. ¿Ok? Ahora sí. Fíjate bien, súbelo un poquito. Mira, por ejemplo, ¿cuáles no son significativos, doctor? ¿Cuáles no son significativos? No son significativos cuando cruzan la línea del efecto nulo. Sin embargo, bueno, un punto muy importante que nos dijo mi compañera Gloria, que no debemos de olvidar, es que aunque crucen la línea de nulo y no sean estadísticamente significativas, los límites del intervalo pues nos pueden dar mucha información sobre la importancia clínica de los resultados. Ok, entonces mira, por ejemplo, aquí vamos a ver los que tuvieron más pacientes, ¿ok? 400, el primero fue de 457 pacientes con un OR de 1.3. A ver, de los fumadores y exfumadores, ¿ok? Perdón, es que prendieron la licuadora. Está bien. Y luego, los que nunca fumaron fueron 67. Eventos. En total. Ok. Y aquí, por ejemplo, lo que ellos sacan es que tienen un intervalo de confianza, perdón, un OR de 1.3, que no es mucho, ¿cierto? Porque, ¿qué quiere decir esto? Que tienen 1.3 veces más riesgo de tener una enfermedad grave por COVID. Eso es lo que quiere decir. 1.3 no es mucho. Y fíjense, por ejemplo, el intervalo de confianza, a pesar de que está bien cortito, es de 0.87 a 1.99. Y eso no es significativo. O sea, ahí no sacaron nada. O sea, ahí, ¿qué nos dicen ahí? Pues que no es más riesgo fumar que no fumar. Y luego, el que sigue, tampoco. Y luego el que sigue, ahí sí, por ejemplo, 1.8, no tampoco, fíjense cómo es 0.97, esto tampoco fue significativo.
Pero el que sigue, que tiene bien poquitos pacientes, 172 pacientes, sale un OR de 1.87 con un intervalo de confianza de 1.25 a 2.82. Eso sí es significativo. Y luego el que sigue también, 2.12 con un intervalo de confianza de 1, que o sea, de nada, a 4. O sea, ese sí es un buen de riesgo. Sí, pero el que sigue, vean, el intervalo de confianza está impresionante. Eso no nos dice nada, ¿cierto? O sea, de 0.01 a 5.6. Pues no nos dice nada. Ya no sacaron nada. ¿Pudieran prender sus cámaras? Porque me desespera estar hablándole al aire. De verdad es desesperante. Gracias. Es bastante frustrante no ver las caras y ver nada más la sonrisa de Cetri. Es desesperante. Gracias. Sí, nomás te veo así, digo, ¿estará contenta? ¿Estará asustada? ¿Qué le estará pasando? Ok, bien. Y bueno, pues todos los demás, ¿no? Este que es interesante, de 14, pusieron aquí 14. ¿Cuántos pacientes eran, doctor Ángel? 50, doctora. Son bien poquitos, ¿cierto? Sí. Y aún así ellos sacaron... Estos y 217 no como... Okay, le metieron relleno, ¿no? Esto de relleno. No. Por ejemplo, estos, o sea, lo que mencionaba usted. Porque realmente son 13 pacientes, yo pienso que... 13 pacientes son nada, ¿cierto? ¿Y usted qué opina? Nada. Pues yo nada. Así me dijo el otro día un tránsito. ¿Y usted qué opina? Le dije que usted es un abusón, eso es lo que opino. Entonces, a ver, 14 de OR, pues está bastante alto, ¿cierto? Acá 12 de OR con ¿cuántos pacientes? 67 pacientes en total. Pues bueno, 14 con 217 pacientes está bastante. Ahí sí le salió un montón. Pues, ¿dónde fue esto? ¿Quién sabe? Y luego aquí 1.6. Es que no dicen, a veces, haz de cuenta, pone la tablita y luego ponen el estudio y luego dónde lo hicieron, en qué ciudad lo hicieron o en qué país lo hicieron y luego ya, el OR. Bien, aquí 1.6, total. Bueno, ya, en total, 1,788 pacientes. Y entonces, ahí está su diamante. ¿Y el diamante qué nos dice, Ángel? Bueno, esto va a ser la media del estudio, se le conoce como media global. Dependiendo de la posición del diamante, nos va a indicar, respecto a la línea, nos va a indicar lo que sería la significancia. Y su anchura, la precisión que tiene este estudio. Aquí yo tenía una duda, doctora, porque, bueno, no, el diamante, dependiendo de si en algún momento llega a tocar la línea de efecto nulo, la significancia, pues, más bien el estudio, en concreto todo el metaanálisis, va a ser insignificante. Y como ya les había mencionado con anterioridad, la significancia de este estudio es bastante importante. Recordemos que una P menor a 0.5 nos va a indicar como tal que... 0.05. 0.05. 0.05. ¿Y este cuánto salió de P? 0.0003. Si es menor de 0.05, nos está indicando que sí tiene significancia. Y ya respecto a lo que sea la heterogeneidad, es qué tan diferentes son los estudios y se pueden combinar en una única media. En este caso es de 66%. La media de heterogeneidad o lo mejor de heterogeneidad que puede tener un estudio es alrededor del 40%, pero 66% tampoco no está mal, ya que si los resultados tienen mucha heterogeneidad, pues los resultados van a perder validez.
Claro. Entonces aquí, por ejemplo, ya haz de cuenta, ellos sumaron todos los pacientes y vieron si les iba mal o si les iba bien o si les iba más o menos, ¿verdad? Y entonces ellos dijeron, fíjate bien, el hecho de que fumen les da un riesgo de 1.96, con un intervalo de confianza de 1.3 a 2.83. Digo, les salió. A ver, entonces, Alma, ¿qué significa esto? Porque, o sea, ¿cuál va a ser tu interpretación? Pues que tienen 1.96 más de riesgo de tener ¿De COVID. qué? ¿De qué? De tener COVID. Cuando eres fumado. No, todos tienen COVID. De evolucionar de manera, bueno, que les va peor. A ver, Israel, otra vez. Sí, que los fumadores o exfumadores tienen 1.96 más veces probabilidad de empeorar su estado teniendo COVID. Exacto, porque todos los pacientes tenían COVID, ¿sí? Pero aquí estaban viendo qué tan mal les iba. Por ejemplo, si les... Ahora, fíjate bien, por ejemplo, aquí, a ver, tú mismo, Israel, ¿qué sesgo tiene el estudio? El que yo más o menos estaba pensando era el de la población, porque estoy viendo que casi todos los autores son de China. Bueno, de la población. Pues es que fueron los que más publicaron, porque pues Ujú. ahí empezó. Pero no, fíjate que ese no es el sesgo. Que todos son de China no es el sesgo, dices tú, porque todos son igualitos. No, pues no. Ellos dicen lo mismo de nosotros. Ana Lilia, ¿qué sesgo tiene este estudio? No, es que pensaba igual que Israel, de que nada más metieron población de China, pero no se me ocurre otro. A ver, ¿cuáles son los factores de riesgo que sabemos que empeoran, que para que evolucione mal el COVID? Ana Lilia. Pues tener diabetes. Exacto. ¿Qué más? Hipertensión. Exacto. ¿Qué más? Pues que fumen. No. O sea, quita la fumadera porque aquí ya la evaluaron. Bueno, pues diabetes, hipertensión, pues que tengan el sistema inmune deprimido. Y embarazadas, creo que también. Embarazadas, o sea, ¿qué más? Y también adultos mayores. Claro, la edad. No nos dicen de qué edad eran los pacientes. No es lo mismo un fumador que tiene 18 que un fumador que tiene 56. ¿Cierto? O sea, en general, el estudio está bien. ¿Por qué? Porque lo hicieron bien, porque les salió un factor de riesgo, lo cual es lógico. Si tú tienes un factor como ser fumador, pues te va a dar riesgo. Pero, por ejemplo, si tú, aparte de que fumas, tienes una comorbilidad, yo creo que eso les faltó hacer aquí. Sumar comorbilidades, que eso es mucho más difícil en un metaanálisis, porque en un metaanálisis nomás es una pregunta y tanta, ¿verdad? Pero hubiera sido interesante que nos dijeran de qué edades eran. Por ejemplo, los que tenían la enfermedad más severa eran más grandes o eran más jóvenes. Por ejemplo, un paciente que fuma de 40, que evoluciona mal, yo digo, pues sí, o sea, sí tiene mucho que ver el hecho de que fume. Pero si un paciente de 70 que fume le va mal, digo, pues es por la edad, o sea, no tiene nada que ver que fume o que no fume, ¿cierto? Entonces, eso tiene como cierto sesgo. Yo no digo que esté mal hecho el estudio, simplemente digo que es un sesgo que tenemos que tener en cuenta cuando leemos este estudio. Ahora, ¿para qué se hacen los metaanálisis? Para tomar decisiones o para tomar decisiones tanto de tratamiento como de prevención. Entonces, tú,
Cetri, ¿qué les dirías a los pacientes? A estos no, pues estos ya pasaron. Pues que el fumar sí tiene un riesgo. O sea, Que el sí pueden fumar tiene un padecer. riesgo. O sea, eso es algo que tienes que decirles. Si usted fuma, tiene un riesgo. Por lo tanto, no fume, ¿cierto? No por el riesgo de que tenga, ¿cómo se llaman estas cosas? Cáncer pulmonar, no. O sea, porque da riesgo para otras enfermedades y en este caso, pues para COVID. A ver, Ángel, pon la tablita del extremo derecho. ¿Eso qué significa? Eso es. ¿Eso qué es, doctor? Bueno, esto es el funnel plot. Es como quien dice la condensación de lo que sería el propio metaanálisis. Sin embargo, aquí ya no se va a evaluar lo que serían los intervalos de confianza como acá, que podemos ver el intervalo de confianza totalmente Solamente extendido. solo OR, ¿cierto? Sí, exactamente. Solo soy. Tan fea la tabla. Ok. A ver, entonces, ¿cuál fue? Está bastante fea, ¿cierto? O sea, cuando las veo en blanco y negro se me hacen feas. Como que siempre las veo a colores, se ven más bonitas. Ok. A ver, entonces, ¿cuál fue la conclusión de los autores, doctor Ángel? ¿La digo yo o la leo? Porque sí me la sé. Como tú quieras. A ver, eso Bueno. es la misma. Nada más nos ponen una forest plot, ¿verdad? Porque luego nos ponen varias. Sí, aquí son dos, esta es otra. Solamente es una. Está bien. A ver, entonces, ¿cuál fue entonces la conclusión? Bueno, la conclusión de los autores fue que efectivamente que no se pudo, primero que nada, no se pudo demostrar que el tabaquismo ocasionara mayor riesgo de infección, pero sí una peor evolución de la enfermedad, perdón. Me parece que lo puse por aquí está. Ahí donde está subrayado. A ver, ahí, ¿qué dice? Con los datos analizados se ha demostrado que el tabaco es un factor de riesgo relevante para la... Pero lo que nos interesa es estadísticamente, ¿no? Es que lo tengo aquí arriba. Ok. Pero es interesante lo que ellos dicen acá. A ver, sí, está bien, está bien, está bien. Tú dinos lo que nos quieres decir. Esto es lo que les quería comentar. Ah, mira, por ejemplo, riesgos de sesgo en el estudio. A ver, ¿qué riesgos de sesgo pusieron ellos, doctor? Pusieron que como no se encontró ningún ensayo clínico, únicamente en 2 estudios incluidos en el metaanálisis, de carácter prospectivo y observacionales, podía haber, como son observacionales, podía haber riesgo de ausencia de azar, de sesgo de confusión, sesgo de selección, el cual es más frecuente en estudios retrospectivos, y observándose que ninguno de ellos ajustó la OR del artículo, o sea que no hubo pérdida de precisión por este tipo de artículos que pudieran haber afectado en cierta forma el artículo. No hubo ¿qué más? diferencia. Sí, está bien. Lo que les quería comentar de aquí, no se ha podido demostrar que los fumadores presenten un mayor riesgo de adquirir la infección, eso es importante. Sin embargo, sí se puede confirmar que las 2 preguntas iniciales que nos habíamos planteado al inicio del artículo era si era peor la evolución de un paciente con COVID-19 con indicios de que fumaba o fumó con anterioridad. Con el OR de 1.96 que ya mencionamos, con un intervalo de confianza del 95%, de 1.36 a 2.80.
y el de riesgo para pasados y actuales fumadores es de 1.79, con intervalo de confianza de 1.19 a 2.7. Ok, mira. Muy bien. A ver, en la discusión, por ejemplo, en su discusión de ellos, súbela, ponen algo interesante. Súbela. Recuerden que la discusión, ahí está bien. La discusión es la segunda parte más importante del artículo, ¿verdad? O sea, ellos explican por qué sacan estos resultados. Entonces, súbela. Entonces, fíjense lo que ellos discuten. Súbela. Ahí está. Dice, lo que pasa es que los fumadores, dice, el receptor para la angiotensina 2, que es por donde entra el virus, se expresa mucho en macrófagos alveolares y en neumocitos tipo 2 de los fumadores. Por eso por eso ellos piensan que les va peor a los pacientes que fuman. Además, se sabe que el SARS-CoV-2 se une muy fácilmente a través de la proteína S de su cápsula. Ok. Pues vaya. O sea, lo que pasa es que en los fumadores los macrófagos están activados. Por eso, y los neumocitos tipo 2 están inflamados. Solo por el hecho de estar fumando. Entonces, por eso tienen mayor expresión de receptores en su superficie en general. Entonces, si están expresados mayor cantidad de receptores, pues esto va a producir que el virus puede penetrar con mayor facilidad porque el receptor está en mayor cantidad. Eso es básicamente lo que ellos dicen. Es interesante. Yo pensaría al revés, ¿verdad? O sea, como que los fumadores como que ya tienen mucho daño y pues ya no tienen neumocitos tipo 2 y pues ya no se mete el virus. Pero al parecer sí se mete. Muy bien. Entonces, en conclusión, a ver, Ana Lilia, ¿qué? ¿Qué les dices a tus pacientes? Que pues si fuma o fumó, puede tener una progresión, una peor progresión que los que no fuman. Okay. Eso es básicamente la respuesta a tu pregunta, ¿cierto? A ver, entonces llega contigo un paciente y dices, doctora, tengo COVID, y tú entre sus preguntas le dices, ¿y fuma? Sí. Entonces tiene que tener mayor cuidado porque mayor cuidado me refiero a que mayor vigilancia porque puede progresar más rápidamente hacia una peor enfermedad. ¿Sí? A ver, factores de riesgo. Entonces, que sea varón, porque los varones tienen más, el COVID les da más fuerte. Que la edad, ¿verdad? Que entre mayores sean, peor les va. ¿Qué otra cosa? Si es diabético, si es hipertenso, si es obeso. Los obesos les va súper mal, y es por lo mismo, por el proceso inflamatorio crónico que tiene. ¿Sí? Entonces, no es una tarugada ahora de que, no, pues tienen que estar delgados y tienen que estar delgados y tienen que estar delgados, no es una tarugada. O sea, ya es verdaderamente de preocuparse esto. Es preocupante. Yo no sé ustedes, pero con esto del COVID, o sea, mucha gente se puso a dieta. Obviamente la mayor parte engordó, porque todo el tiempo estaban acostados en el sillón viendo la tele, etcétera, ¿verdad? Pero una buena parte de la población dijo, no, hay que ponerse las pilas y hay que bajar de peso, hacer ejercicio, porque esto nos está llevando al traste con todo. Porque de verdad los gorditos se pusieron súper mal, bueno,
todos los jóvenes que yo vi que se pusieron muy mal, era porque tenían sobrepeso. O muchos de ellos tenían diabetes tipo 2. Jóvenes, jovencitos, 26, 28, jovencitos, o sea, vaya, ustedes sí están jovencitos, pero para mí es una cosa muy joven. 26 años es bien jovencito. Y pues estaban muriendo literal en los hospitales. Porque estaban gorditos. Yo no sé si fumaban o no fumaban, la verdad es que no, pero se observó que el mayor riesgo era la obesidad, más que cualquier otra cosa. Entonces, para que, pues bueno, sí, ya sé que están cansados de que les digan, hay que bajar de peso, pero hay que estar en el peso ideal. O sea, en el peso ideal, o sea, yo no digo que como espagueti, ¿verdad? O como Barbie aeróbica, no. Pero sí estar en el peso ideal para que no tengan de menos este factor de riesgo, no lo tengan. Y pues desgraciadamente la gente no entiende. No entiende. Y pues dicen, pues de algo me he de morir. Pues sí, de algo se ha de morir uno, pues, pero es que se mueren bien feo. Se mueren bien feo. Ahogados. Pues bueno. Entonces, no fumen. O sea, no solamente por esto no hay que fumar. No hay que fumar. Yo sé que el índice de fumadores, el porcentaje de fumadores por ejemplo, ustedes ven en nuestra facultad, medicina, nutrición y psicología, los que más fuman son los de medicina. ¿Cierto? Los que más fuman son los de medicina. Hasta da vergüenza. ¿Ya? O sea, las de nutrición son los más sanos, los más delgados, los que están así bien mamadolor, o sea, bien así, hasta uno dice, ay, míralo, pásele otra vez, joven. ¿Verdad? La Lilia, a ver, pásele otra vez. Cuando yo daba clase de nutrición, había jóvenes verdaderamente muy bien formados y yo decía, mira, lo que es no estudiar, nomás se la pasan haciendo ejercicio porque no estudiaban de verdad. Pero eso sí, muy bien formaditos. Las muchachas muy bonitas, muy delgaditas, así, ¿no? Entonces, muy sanos, comen muy sano, no fuman. Y los de medicina, déjalos fumando como chacuacos y 2 que 3 bastante gorditos. Pues la mayoría están en su peso ideal porque están jovencitos, pero yo los veo comiendo, digo, madre de Dios, estos cuando tengan 30 ya van a estar bien gordos, o sea, porque comen cualquier cosa, ¿cierto? Pues yo creo que hay que ir más hacia ese lado de que a tomar hábitos, ahorita que están jovencitos, hábitos más sanos. Por favor, no tomen refresco. No tomen refresco, es tomarse 500 calorías de un solo trago. Es un montonal de calorías. De un solo trago. Tomen agua. Té. Nestí no, de esos de los embotellados tampoco. O sea, tomen té, agregan un sobrecito de té y póngale tantita azúcar o esplenda, o sea, algo así. Porque de veras es impresionante la cantidad de refresco que toman, la cantidad de cigarros que se fuman. Vaya, lo que comen no es adecuado, o sea, gorditas y esas cosas, pues tampoco es lo más, que están buenas, yo entiendo 1 día, 2, pero toda la semana no. Que no toman refresco. Entonces, cenan pesado, siempre cenan pesado, entonces, todo eso hay que irlo mejorando ahorita que están jóvenes, porque cuando llega uno a la residencia, de veras esto se empeora todavía. Esto se pone peor. O sea, cuando llega uno a la residencia, esto se pone peor. O sea, o enflacas mucho, o engordas. Yo tenía compañeras que parecían globos, se engordaban porque les decían, hay que ir a comer, y ya. Iban cada rato y comían un chorro porque decían, a lo mejor en la siguiente no vuelvo a comer y a la siguiente y así se la pasaban. Y es que a lo mejor en la otra no me dejan.
Entonces, de repente se ponían bien gorditas, o sea, como hay otros que yo me puse bien flaca, se ponían bien flacas. No duermes, que eso es algo bien, bien malo para la salud. Y fuman, o sea, cuando eres residente, fuman. Yo nunca fumé, pero mis compañeros fumaban un montón. Un montón. Entonces se pone peor. Los hábitos alimenticios son peores. Una coca y un gansito, así literal, una coca y un gansito. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo de ir a comer. Entonces, todo esto se pone peor. O sea, ahorita a ustedes les tocó así en pandemia, pero cuando éramos presenciales, pues a ustedes sí les tocó presenciales algún tiempo, ¿no? Bueno, cuando eran presenciales era una friega estar en la escuela. Todo el día, sí, era una friega. Pero vamos a volver a presenciales, nomás que se acabe este rollo y vamos a volver a presenciales. Bueno, pues eso no es nada comparado con el internado, con la residencia, es una cosa espantosa. Entonces, si ustedes desde ahorita tienen hábitos sanos, al terminar la residencia van a tener hábitos sanos. ¿Ok? O sea, eso así como que téngalo muy presente. Se vienen los 15 kilos, eso también. ¿Por qué 15 kilos, Juan? ¿Por qué? Subí un chorro cuando entré. Pesaba como 63 y subí casi 78, un poquito más. ¿Por las gordas? ¿Por el refresco? O sea, ¿has visto cómo van los de nutrición? O sea, yo ya no doy de nutrición porque de verdad me desesperaban, porque no estudiaban y me desesperaban. Pero, entonces obviamente, pues bueno, se quejaron alguno que otro y así, ¿verdad? Porque ahí los trataba muy mal y no les decía hermosura y esas cosas, ¿verdad? Mi rey y esas cosas que les dicen las mises de allá. Entonces, pues me quitaron los grupos, gracias a Dios, pero cuando yo los veía lo que comían, yo decía, pues está bien, o sea, llevan su topper, todos llevan su toppercito y se lo comen así frío. Yo decía, chido, o sea, frío. Su toppercito con huevo y esas cosas, sin tortilla y sin nada. Y pues siempre tomaban agua, siempre. Nosotros no, refresco, lo que haya en la cafetería y pues no, de eso no se trata. ¿Verdad? Entonces, a ver, Juan, entonces ahorita que no estás en la escuela, ¿ya bajaste los 15 kilos? Solo pregunto. 10. Eso es todo. Muy bien. Sí, muy bien. Aquí en mi casa, que es su casa, una de mis sobrinitas que es muy gordita, se puso bastante, muy grave, muy mal. Yo sí me asusté poquito. No se crean, sí me asusté mucho. Entonces, con mis hijos también, bueno, uno de ellos, tengo uno y uno de más de flaco y otro de más de gordo, como en todos los hijos, vea, o sea, le ruegas a Dios que no coma uno y le ruegas a Dios que come el otro, así estás. Ay, por favor, Dios santo, que ya no coma, y luego la otra, y por favor, que coma tantito, aunque sea así estás en la casa. Pero una de las sobrinas se puso bastante mal, entonces llegué a la casa y le dije, 0 refrescos, cero pan, 0 no sé qué, entonces todos así me odian ahorita, estoy en la etapa de odio completo, pero mi hijo ya lleva 4 kilos abajo. O sea, el gordo ya lleva 4 kilos, el que está gordito. Entonces, pues ni modo, así es esto. Y les hago test así de sobrecito, y pues obviamente no les gusta mucho, pero pues se los toman porque no, es impresionante que no les gusta tomar agua. ¿Verdad? A ti tampoco, Sertiri. ¿No te gusta tomar agua? ¿Agua sí, agua sí tomo mucha. Ah, pues tomen agua para que se acostumbren, aunque tenga arsénico, pues ya no sabe uno que está peor, si el arsénico o el refresco, ¿verdad? Entonces, pues bueno, tampoco fumen, tengan hábitos más sanos. Yo espero. Para la próxima clase que vemos. Ensayo clínico, doctora. ¿Tú, Carlos, te lo vas a dar? Sí. El artículo de ellos estuvo bastante bien. A mí me gustan mucho los metaanálisis. Me gustan mucho. Porque rápido, o sea, nomás me voy a la Forest Plot y contesto la pregunta. Y ya. Digo, ay, sí le salió. A ver, y luego ya. Algo de la discusión y las conclusiones. Y ya, se acabó el artículo. Hay veces que son muy, muy, muy largos. No los leo. O sea, solamente me voy a la conclusión. Es muy sencillo. Y de verdad, o sea, algo que tengo así como duda de que
A ver, es que será mejor, esto o esto. Porque así son estos tipos de artículos de metaanálisis, así son. ¿Qué es mejor? ¿Este tratamiento o este? Entonces ya dice este. Ah, perfecto. Y leo 2 que 3 y ya, me hago una idea. ¿Por qué? Porque no me puedo poner a leer los 1000 y cacho que se echaron supuestamente ellos, ¿verdad? Ni los 100 que lo leyeron a fondo, ni los 50 o sea, no puedo. Pero sí puedo fácilmente, o sea, me hace todo el trabajo, pues. Sí puedo fácilmente decir, esto es lo mejor. Que tiene sus asegúnes, ¿verdad? Si a mí, por ejemplo, yo tengo un conflicto de interés y me pagan por decir que este es mejor, pues me busco puros artículos que digan que es mejor y lo publico. Y no estoy diciendo mentiras. Si me pagan por decir que es peor, también, eso se llama conflicto de interés, ¿sí? En este caso no había ningún conflicto de interés, o sea, ellos se pusieron a observar. Ahora, ¿por qué pusieron puros chinos? Pues porque eran del 2019. Entonces, aquí en el resto del mundo apareció a partir del 2020. Por eso no hay. Pero si ustedes se ponen a buscar uno nuevecito de este año, sí hay. Sí hay metaanálisis y ya hay muchísimos. Yo sí los he leído. Entonces, bueno, pues para la próxima nos traen uno más nuevecito. Si a ustedes les gusta de COVID. Sí, muy bien. Bueno, entonces la próxima clase